Bueno, este es el examen, creo que no lo comenté, el examen de enero del año pasado. Entonces, estamos en la segunda pregunta, el problema 2, que es un problema de espectro disperso, banda base, BDT por CDT, no retorna a cero polar, y está basado en un generador de secuencias máximas eh, realizado con una cadena de registro y el clock es de 10 MHz. Aquí vuelvo a insistir que la secuencia, el generador de secuencia tiene una cadena de registros de desplazamiento. La secuencia C en binario se obtiene del último registro. Quien maneja ese shift es el reloj de esa cadena y por supuesto esos bits C salen a esa velocidad. Entonces ese reloj es F-chip directamente. ¿De acuerdo? Entonces me dicen que con ese reloj se logra una ganancia de procesamiento de 20 dB. La primera pregunta es repetida, ya lo habíamos hecho, ¿cuál es el ancho de banda de la señal transmitida? Claro, la gracia aquí era recordar que el reloj del sistema es F-chip, el reloj del generador de secuencias máximas. Entonces, quien define el ancho de banda de BDT por CDT es CDT. El ancho de banda de CDT es F-chip. El ancho de banda de BDT por CDT es también aproximadamente F-chip. Entonces, directamente, el ancho de banda es de 10 MHz. Claro, uno tendría que decir que como la codificación es no retorno a cero polar, eso es lo que ocurre. Porque si yo les cambio la pregunta, le digo, mire, en esta oportunidad, oye, cambié de opinión. Como quieren que se ampliara ancho de banda y cosas así, yo voy a usar codificación retorno a cero polar. Entonces, lógicamente, el reloj F-chip sigue siendo de 10 MHz, la velocidad es exactamente esa, pero el ancho de banda cambia, porque el ancho de banda de una señal retorno a cero, como saben, que tiene una transición en la mitad del bit, duplica el ancho de banda. Entonces allí el ancho de banda sería de 20 MHz, ¿de acuerdo? Entonces se los pongo para que como que entiendan qué diferencia tendríamos. Igual pasa con los casos de codificación, que nosotros todo el tiempo estamos trabajando con no retorno a cero polar por una cuestión de que en pocas clases ustedes entiendan codificación de canal por bloque. Entonces, tenemos que no inventar mucho, de hacer muchas variaciones, sino poner una sola forma de códigos de línea. ¿De acuerdo? La pregunta B de esa misma pregunta de espectro disperso dice, ¿a qué velocidad recibirá el usuario los datos? Todos sabemos que esa velocidad es F-bit. Sí, sí, pero ¿de dónde la saco? Bueno, como me dieron la ganancia y conozco F-chip, es 20 dB la ganancia, o sea que la relación entre F-chip y F-bit es de 100 a 1. Entonces se consigue que la velocidad a la que el usuario recibirá los datos, ¿verdad? Es de 100 kilobits por segundo. Un problema sencillito. Bueno, claro que ya hemos visto varios parecidos también. En un sistema, aquí, una ampliación de ese tipo de ejercicio vendría, y yo se los puse en ese resumen que les hice, es en el análisis del receptor. En el receptor, ¿verdad? Uno tiene que plantear, por ejemplo, para el caso banda base, lo siguiente. Si usted tiene BDT por CDT, perdón, si usted tiene BDT por CDT, ¿cómo recuperamos BDT? Bueno, simplemente multiplicas eso por CDT y se acabó, porque C cuadrado de T es 1. Perfecto. Pero cuando uno va al receptor, uno ve que hay un montón de filtros. Y es evidente porque uno tiene que protegerse del ruido, en general de todas las contaminaciones que pueda ofrecer el canal. Entonces, el otro aspecto a preguntar, en vez de preguntar los anchos de banda de la señal, se hace en forma indirecta. Yo le digo, diséñame el receptor. Entonces usted tiene que poner el filtro de entrada del receptor, que es un filtro que tiene un ancho de banda, que es el mismo de BDT por CDT, que es el mismo de CDT, que es F-chip. Pero cuando usted multiplique por CDT, que es la fase posterior, le va a quedar BDT. Y el filtro a la salida tiene que ser un filtro de ancho de banda F-bit. Entonces, esa es la otra etapa que usted tendría que conocer de esta parte, ¿no? Y el otro aspecto que también manejo en los sistemas de espectro disperso es la parte de la
de la caracterización de la secuencia por separado, que realmente es la estrella del asunto. Conseguir una señal que sea generada primero digitalmente, pero que cumpla con las características de que, siendo periódica, parezca aleatoria. Y para eso hay que cumplir con las condiciones de balance. ¿De acuerdo? Ese es el otro aspecto que voy a aprovechar de comentar. Bueno, vamos ahora con un problema de OFDM, que es un poquito variado porque aquí trabajamos con el espectro. Dice lo siguiente: en un sistema OFDM la distancia entre portadoras es de 100 kHz. Bueno, fíjense. En OFDM la palabra O es la más importante y es la ortogonalidad. Nosotros aprendimos desde FSK ortogonal que había que cumplir ciertas condiciones entre la distancia entre portadoras para preservar la ortogonalidad. Bueno, en este caso, en aquel caso decidimos, porque eran portadoras en fase, por ejemplo, coseno de omega alta t y coseno de omega baja t, ambas tienen 0 grados de fase. Pero en general yo no sé la fase que van a tener y en ese caso se puede demostrar que la distancia mínima no es f bit medios, sino f bit. Pero aquí no podemos hablar de f bit porque estamos hablando de sistemas M-áreos. Entonces, en definitiva, la distancia entre portadoras es fs, lo llamamos fs. ¿Okay? Entonces, aquí me dicen que esa distancia entre portadoras es de, no leo bien, déjenme ver porque lo tengo tapado con la ventana de participantes. F bit de 100 kilobits por segundo. Aquí se hace como que primero se calcula F bit. Ah, no, estoy leyendo el problema de arriba. Disculpen. Vuelvo a repetir. En un sistema de FDM la distancia entre portadoras es de 100 kHz y se usan 8 portadoras. ¿Cuántos bits están siendo transportados en cada símbolo FDM? Empezamos por la modulación, que en este caso también es 16 QAM. Vamos a suponer que fuera 8 PSK. Entonces ahí la cosa cambia, porque en vez de tener que esperar 4 bits, tendrías que esperar 3. Entonces, sobre la portadora se montarían en ese caso 3 bits, pero en este caso volví a usar 16 QAM. Entonces, 16 QAM implica que tengo que esperar 4 bits de datos para generar un símbolo. Luego, cada uno de esos símbolos los monto sobre cada una de las 8 portadoras. En definitiva, tendría 4 bits por cada portadora, 4 por 8, 32. Entonces, en el tiempo de símbolo caben, en este caso, 32 bits. ¿De acuerdo? Ahora me piden que dibuje con detalles numéricos específicos el espectro de la señal transmitida. El espectro de la señal UFDM luce en general como una meseta y es producto de la superposición de esas portadoras ortogonales, donde cuando esta está en máximo, todas las demás pasan por cero. Es decir, por ejemplo, la 3 tiene otro lóbulo que va a pasar por cero por aquí, además de que va a ser pequeñito, ¿no? O sea, acuérdense que estos son formas de sin cuadrado. Entonces, en este caso, la distancia entre 1 y 2, por ejemplo, sería 100 kHz. Para calcular el ancho de banda, de hecho, eso fue otra cosa que me cuidé de colocarles en el resumen, la fórmula que usted va a usar. Fíjense que entre este pico y este pico hay 7 veces Fs, porque hay 8 portadoras, pero hay 7 distancias. Entonces, uno dice que el ancho de banda es el número de portadoras menos 1, o sea, en este caso 7, multiplicado por Fs. Ah, pero perdón. Además hay que sumarle esta colita y esta colita, que también vale Fs. Entonces, en general, es el número de portadoras menos 1 más 2, todo eso multiplicado por Fs. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería la forma, y fíjense que aquí lo puse en los 100 kHz, que es el valor de Fs que se dio desde el comienzo. Pero aquí está, 100 kHz, Fs 100 kHz. Bueno, entonces este es el otro aspecto de la señal OFDM que uno tiene que manejar. Otro aspecto que en estos ejercicios que he visto hasta ahora que no he manejado, de OFDM me refiero, y que son muy importantes, tiene que ver con ¿para qué sirve OFDM? Bueno, les acabo de hablar de una de las cosas más importantes, que es aprovechamiento del espectro. Realmente es maravilloso cómo se reduce la diferencia entre un sistema de multiflexaje normal, FDM,
con un sistema de multiplexaje y modulación como OFDM. La reducción es significativa, porque fíjense que aquí no hay bandas de guarda. Las bandas de guarda que trabajamos en OFDM son en tiempo, ¿no? Que es lo que se llama el prefijo cíclico. Entonces, bueno, aspectos adicionales es, uno, pero ¿para qué más se usa OFDM? OFDM ha tenido un gran uso en sistemas móviles, inalámbricos, por supuesto, ¿verdad? Porque recuerden toda la parte del modelaje de ese tipo de canales móviles inalámbricos, en donde uno puede modelar eso como una respuesta impulsiva que tiene una delta en el origen que representa el rayo directo, que a veces no existe, y otras deltas en otros sitios que representan ecos de la propia señal transmitida. Resulta que OFDM tiene la capacidad de combatir el fenómeno que se genera cuando tenemos ese tipo de canal. ¿Por qué? Si usted tiene un HDT, una respuesta impulsiva, que tiene 4 delta de t, más 2 delta de t menos 1, menos 4 delta de t menos 8, ¿ok? Eso cuando usted le saca la transformada de Fourier, le da la HDF. Entonces, esa HDF, lejos de ser plana, probablemente tendrá unos valles en ciertos sitios. Esos valles, ustedes saben que YDF es igual a XDF por HDF. Si HDF tiende a 0, me fregué, porque me va a multiplicar por 0 a XDF. Entonces, imagínense que uno de los valles, imagínense que esta es la respuesta en frecuencia y tiene un valle aquí, tiene un valle aquí. Esto es HDF, que es la transformada de HDT. Entonces, usted dice, uy, me fregué. Probablemente perdí la portadora 3 y a lo mejor la 4 y la 6 y a lo mejor la 7. Entonces, evidentemente perdí parte de la información. Pero si eso pasa en un sistema no FDM, si por mala suerte yo les hice un ejercicio en este sentido, un ejemplo, una demostración, en que si por casualidad la densidad espectral de todas las señales que tienen modulación de fase, modulación de amplitud y fase, o modulación de amplitud, binarias o M-áreas, tienen todas una DEP que tiene forma de sin cuadrado. Si por mala suerte el valle del HDF cae cerca de donde está la concentración más alta de potencia de esa señal, nos fregamos. Entonces, OFDM tiende, aparte de reducir el ancho de banda, de combatir eso que se llama desvanecimiento selectivo. Selectivo porque lo hace, o sea, maltrata algunas frecuencias y otras no. Entonces resulta que si usted une OFDM con codificación de canal y tiene un nombre propio, eso se llama COFDM, está resuelto. Porque es muy probable que eso que usted perdió con las portadoras 3, 4 y 6, que fueron maltratadas, usted lo puede recuperar de los otros bits que están montados en las otras portadoras, aplicando un concepto de codificación de canal. Entonces, esa es la otra gran aplicación de los sistemas OFDM. Entonces, yo les pongo ejercicios como que, me recuerdo uno en donde HDF era constante, que yo se los hice en los problemas resueltos cuando tuvimos la clase de OFDM. Si yo les digo que HDF es una constante, les digo, mira, ¿valdrá la pena usar OFDM? Bueno, mira, OFDM siempre vale la pena para ahorrar ancho de banda. Pero si tú lo que pretendías era combatir el desvanecimiento selectivo, tu HDF es constante. Es decir, que ninguna portadora se te va a atenuar. Y eso es cuando pasa. Imagínense que el canal está modelado por una delta en el origen nada más. Nada más. Delta de T. La transformada de eso es 1. Es decir, que es constante. Es decir, que si solo hay rayo directo, no va a haber eco. Entonces, OFDM allí no haría nada en lo que se refiere a combatir el desvanecimiento selectivo. Eso es un tema. Y el otro es el prefijo cíclico, que les decía que aquí no hay bandas de guardas en frecuencia, pero sí en tiempo. Cada vez que usted tiene un símbolo en tiempo, un símbolo OFDM, que eso tiene nombre y apellido, símbolo OFDM, eso dura, cada símbolo de eso dura T sub S segundo, y resulta que usted no los puede poner uno al lado del otro, porque cuando usted tiene un eco, eso tiene un efecto dispersivo en tiempo.
O sea, yo les hice también un gráfico en las láminas de OFDM en donde pongo una señal y gracias a que el canal tiene 3 delta, la señal ahora ocupa mucho más tiempo, o sea, se dispersa. Entonces, el prefijo cíclico tiene que tomar en cuenta el retardo más grande. Ese es el que va a combatir. Entonces, si usted, por ejemplo, yo le digo que el que llega más tarde llega 2 microsegundos después, bueno, usted tiene que tomar ese tiempo en cuenta a la hora de calcular el tamaño del prefijo cíclico. Ese es el otro aspecto de OFDM. Ok, el problema 4 se va más a lo que es la codificación general, okay, en este caso de bloque, y dice, determina el número de bits redundantes requeridos en un codificador n,2 para que se puedan detectar 2 errores por cada n bits. Entonces aquí pongo la fórmula general, fíjense, 2 a la r, y ellos me exigen t igual 2. Entonces fíjense que aquí pongo n en 0, n en 1 y n en 2. Entonces lo despliego porque n en 0 es 1, n en 1 el factorial es n, la combinatoria de n en 2 es n factorial entre n menos 2 factorial, pero se simplifica y queda esto que está aquí. Y entonces uno dice, ajá, ¿y ahora qué hago? Bueno, para comenzar, usted sabe que lo que está buscando es R, pero esa fórmula está en función de n. Bueno, no importa, porque en lo que descubre el R, que satisface ya tiene n y viceversa. Entonces aquí bueno, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué valor inicial pongo en R? Entonces usted usa la lógica, fíjense. Imagínense que yo les digo, vamos a empezar con R igual 2. Entonces, si K es 2 más R que es 2, sería un código 4,2. Oye, la verdad es que es muy poco probable que ahí se puedan corregir 2 errores. Entonces, bueno, uno va subiendo un poquito así. Vamos a probar con 4, pues a ver qué pasa. ¿Okay? Entonces, probé con 4, me da 2 a la 4. Pongo los valores correspondientes. Porque evidentemente si R es 4, con K igual 2 me da N6. Entonces, donde va N, pongo 6. Entonces, fíjense que aquí me da 16 y aquí 22. Por lo tanto, R igual 4 no sirve. Esto es tanteo, no hay otra forma. Entonces, me voy con 32. Entonces, hago lo mismo. 2 a la 5, pongo R igual 5, pero si R es igual a 5, N es 7, porque K vale 2. ¿Okay? Entonces, vuelvo a poner los valores aquí y me da 29 esta suma de valores. Entonces, fíjense que me da 32 es mayor o igual que 29, lo cual es cierto. Es decir, que con 5 bits redundantes funcionaría lo que le está pidiendo, es que haya corrección de 2 errores por cada n bits. Entonces, con R igual 5, N igual 7. Es decir, estamos hablando de un código 7.2. El código 7.2 es capaz de corregir 2 errores en cada 7 bits que vayan a ser transmitidos. Ya va. Ok, entonces me dice, ok, chévere, ya tiene 7.2. Dice, piense cómo sería la matriz HT para el caso estudiado. Determine el síndrome que se produciría cuando el primer bit de paridad, que es el extremo izquierdo, está errado. Entonces, nuevamente, si usted tiene un código 7,2 como el que tenemos aquí, déjenme poner 7 aquí y 2 aquí para acordarme. 7,2. ¿Okay? Usted sabe que las palabras que va a recibirse o que va a enfrentar la matriz HT es esta. Es una palabra de 7 bits. Por lo tanto, lógicamente que HT tiene que tener 7 filas. Y el número de columnas siempre es igual a R, siempre. Por lo tanto, la matriz HT en este caso es de 7 filas y 5 columnas. Ahora, como R es igual a 5, lo primero que va es la matriz de identidad, que es de 5 por 5. Y todos sabemos cómo se construye la matriz de identidad. Las que siguen, fíjense que quedarían solo 2. De hecho, algún ejercicio hicimos que era similar a este. Y había que diseñar esas 2 filas que faltaban. Entonces aquí, para la pregunta que sigue, basta que sepamos cuáles son las primeras filas. Porque sabemos que si hay error en el primer bit de la palabra completa, de los primeros 7 bits, el primero de la izquierda es el primer bit de paridad. El segundo es el segundo bit de paridad. En este caso son 5 bits de paridad. Entonces, si se comete error en el primer bit a la izquierda, el síndrome daría 1000.
Si se comete un error en el segundo bit de izquierda a derecha, este sería el síndrome. Tercero, todos estos darían errores para los bits de paridad. Ahora, si se echa a perder los dos de la derecha, que ya son bits de mensaje, entonces da los valores de las filas que no he diseñado. Entonces, usted dice, mire, no sé, tendría que diseñarle yo la matriz y decirle cuáles son los errores. ¿Okay? Y la otra cosa que yo uso mucho es pensar, imagínense que hay 3 bits malos, el primero, el segundo y el tercero de izquierda a derecha. Entonces el síndrome es la suma de estas tres filas que están aquí. Entonces daría 1, 1, 1, 0, 0. ¿De acuerdo? Eso lo manejamos bastante también. Bueno, y entonces aquí se voy a parar para dejar esto para mañana. ¿Qué me va a quedar para mañana? El parcial de julio 2020 y el que hice en febrero, que fue la última vez que dicté el curso. Entonces con esto ya tendríamos todos los parciales más recientes, digamos, porque ustedes tienen otros resueltos también disponibles en el material que les suministré. Ah, por cierto, esto lo voy a publicar como siempre en, en YouTube. Esos estarían en módulo 7. ¿A qué te refieres? A los ejercicios de otros exámenes. En el material de apoyo hay links, ese famoso archivo que yo les menciono todas las semanas. Ah, no, ya va. Los parciales de julio y enero se los voy a hacer mañana. Y van a estar, este archivo es un solo archivo. Este es un PowerPoint que tiene todos los parciales resueltos. Entonces, eso se lo voy a poner en PDF en el Drive. ¿De acuerdo? Y en material de apoyo tienen links a otros exámenes resueltos, bien en PDF. Hay unos que tienen unas presentaciones en PowerPoint, los links, porque los tengo montados en Mega. O sea que no les va a dar tiempo de todo, la verdad. Así que bueno. Entonces, bueno, muchas gracias. Me sentí muy acompañado, que quedaron 14, esos fueron los que aguantaron hasta el final. Bueno, muchas gracias, chicas y chicos. Que estén muy bien.